Saludos desde Caracas, Venezuela, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos a este espacio en contexto con el cual retomamos. Y esta es la primera entrega de este año 2026, un año 2026 signado por un golpe duro en contra de Venezuela, pero que es un evento, un suceso que no solo tiene impacto de repercusiones restringidas al ámbito local, tiene lecturas, tiene consecuencias de alcance global. Tal vez nos resulte difícil anticiparlas, habiendo pasado poco tiempo de lo que fue el ataque militar no provocado de los Estados Unidos en contra de Venezuela y lo que es el hecho inédito del secuestro de un presidente legítimo, así como el de la primera dama Cilia Flores. Esto para llevárselos a los Estados Unidos y someterlo a un írrito proceso judicial. Pero bueno, para ampliar las perspectivas que hay que tener en cuenta sobre las implicaciones de los sucesos del 3 de enero en Caracas, Venezuela, nos enlazamos en esta segunda temporada, vamos a decirlo así, de En Contexto con el analista, el investigador Tadeo Castiglione desde la Argentina, a quien damos la bienvenida y agradecemos su amable disponibilidad para concedernos su visión, su análisis desde esa nación de Sudamérica. Saludos, Tadeo. Muy buenos días, Carlos. Espero que estés bien. Un saludo para vos, para toda nuestra querida audiencia. Siempre es un enorme placer compartir contigo y bueno, en estos momentos tan inestables, complicados, en los cuales tal vez es difícil poner en claro muchas situaciones, creo que es más que necesario y bueno, un placer la confianza en estos momentos. Tadeo, la primera impresión una vez que se producen estos sucesos, ¿qué pensaste que pudiese significar lo que sucedió desde tu perspectiva, lo que has estudiado? ¿Se ha visto algo similar en la historia? Es complicado, creo que todos no pudimos dormir durante esa mañana, 22 horas continuas de trabajo, que fue lo que derivó después de este trágico hecho de la locura imperial desatada. Lo veníamos analizando, creo que durante todo el año pasado, pero creo que ninguno tomaba dimensión de lo que estábamos hablando, de lo que estábamos por delante. Cuando hablábamos de manera constante, incluso en este espacio, querido Carlos, de este redespliegue del hegemón norteamericano en nuestra América y de su injerencia y su influencia que va a tener en todos los sectores políticos en nuestra región, creo que ninguno de nosotros dimensionaba que iban a llegar a este extremo, a esta locura. Tal vez pensábamos en un status quo, tal vez pensábamos, bueno, que iba a triunfar la racionalidad, que los actores que ya están en cada país se van a mantener y que después los pueblos iban a lograr desandar su trayectoria histórica, pero creo que nos quisimos autoengañar o en nuestra conciencia mucho más limpia, pulcra, moral, no tomamos la dimensión de lo que significa el enemigo y su locura imperial. Cuando se está hablando de este declive, estamos hablando de que les tiene que llevar a cometer estas locuras que hemos visto. Entonces, no sé si por mucho tiempo nos hemos querido engañar respecto a la realidad nuestra americana y no tomamos dimensión del peligro real que representa los Estados Unidos para toda nuestra región y hasta qué momento y hasta qué punto iban a llevar a cabo estos hechos. Respecto a qué comparación histórica tenemos, creo que volvemos a los peores momentos de la Guerra Fría, con la intervención total de Estados Unidos en nuestra América, pero ahora con la diferencia de que no hay un contrapeso claro, contundente, en apoyo a los pueblos, que pueda llegar a representar, bueno, algún tipo de resistencia. Es lo que estamos viendo en estos primeros días, en estas primeras horas, en los cuales es muy complicado llegar a ciertos términos en los que podemos determinar eh, la injerencia total.
cuando preguntas por una comparación histórica y en estos tiempos y en estos momentos, creo que podemos tener algunas comparaciones relativas, aunque cada hecho son independientes y cada uno se desarrolla según el contexto nacional. Pero creo que lo que nunca vimos es la desfachatez total del imperio norteamericano en todo este contexto. Creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, de que ya no hay ninguna careta en este sentido. Donald Trump no está diciendo ni por la democracia, ni por los derechos humanos, ni por ninguno de los eslóganes que tantas veces han repetido, sino que habla directamente del petróleo. Y esa narrativa imperial de lo que nosotros necesitamos actualmente, creo que es la que está imperando. Y creo que eso es aún más choqueante. Todo lo que las políticas que logra hacer Estados Unidos son políticas de shock, políticas que llevan a las personas a no poder reaccionar a tiempo, a quedarla, vamos a decirlo, totalmente congeladas para que no puedan tomar acción. Y eso se aplica tanto desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva comunicacional, como de una perspectiva política y económica. Por eso creo que en los momentos en los que estamos atravesando todavía ese momento de shock total, incluso a nivel internacional. Si uno analiza eh, las reacciones de Naciones Unidas, de ciertos países, es que nadie comprende qué es realmente lo que ha sucedido, porque ha sido un golpe muy duro, muy letal, pero es continuidad de esta política norteamericana, que incluso es similar a aquella doctrina militar de los nazis de la Blitzkrieg, de la guerra relámpago, en los cuales no deja momento a reacción. Y estamos atravesando esos momentos, por ende también la complejidad en el análisis de muchos factores y de muchas derivaciones que lógicamente todo esto contrae. Tadeo, ¿cuál es la situación, el estatus energético de los Estados Unidos que se empalma con este asalto, con este ataque en contra de Venezuela y la sustracción, el secuestro del presidente Nicolás Maduro? Porque después viene, como tú dices, esa expresión descarada, sin maquillaje, sin adornos, de los Estados Unidos, en donde pone sobre la mesa cuál es su principal interés con respecto a toda esta trama que ha desencadenado en contra de nuestro país, que es el control y el acceso sin restricciones al petróleo venezolano. ¿Cómo están ellos a lo interno de sus capacidades de seguridad energética que tienen que recurrir a esta medida para arrebatar y asegurarse a la primera reserva de petróleo del planeta? Bien, creo que tiene que ver mucho con la situación del mercado petrolero internacional actual. Ninguno de estos hechos son aislados, siempre hay que tener la dimensión global y a la misma vez, lamentablemente, creo que ahora más que nunca se aplica aquel dicho que dice, piensa mal y acertarás. Es decir, si uno piensa lo más peor, es que van a ir por ese lado. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Estamos delante de una estabilidad del mercado petrolero a nivel global, un barril de petróleo por arriba de los $50, el cual es un barril que es muy bueno para los principales países productores de petróleo. Y acá tenemos los siguientes aspectos que hay que analizar y después voy a entrar de lleno, querido Carlos, a la situación interna de Estados Unidos y por qué Venezuela fue el objetivo principal de toda esta agresión y sigue siendo el objetivo principal de toda esta agresión. Este barril de petróleo de $50 beneficia a países que actualmente Estados Unidos ha buscado ahogarlos, sancionarlos y extorsionarlos económicamente, que son sus principales rivales geopolíticos. Dígase por un lado la Federación Rusa, el cual, gracias a todas las sanciones por parte de la Unión Europea y demás, ha logrado mantener una economía pujante. Países como la India, como vital en el comercio de esto, las nuevas rutas comerciales que incluso benefician también a la República Islámica de Irán, vayamos conectando los diferentes factores y lógicamente la República Popular China,
que si bien existe un barril de $50, diferentes accesos, vamos a decirlo, y compras al mayor logran de que se obtenga un petróleo a precio más económico por parte de la República Popular China, que es uno de los principales compradores en el mercado global energético. Y todo este esquema, tal cual como estamos teniéndolo hoy, beneficia al desarrollo económico de lo que llamamos el sur global y el mundo multipolar. En este contexto, Venezuela venía teniendo una recuperación muy buena de su proyección petrolera, esto aupado por las últimas inversiones que hicieron las diferentes petroleras chinas en Venezuela, en toda la franja del Orinoco, lo cual potenció de que Venezuela empiece ya a producir por arriba de 1 millón de barriles diarios, manteniendo una recuperación sostenible del mercado petrolero venezolano, y lógicamente esto también beneficiaba económicamente al desarrollo de la revolución bolivariana, que pese a bloqueo, guerra económica, sanciones, amenaza y demás, estaba demostrando que sí se puede crecer. En ese contexto global, Estados Unidos se presenta con las siguientes herramientas. Si bien tiene una reserva petrolera importante Estados Unidos a través de la inyección de los pozos en Texas y en los diferentes lugares, y sí a la misma vez mantiene importantes relaciones económicas con Canadá, en el cual es también un buen productor de petróleo a nivel global, el cual gran parte de la producción se la vende a Estados Unidos. Estados Unidos necesita generar lo siguiente: bajar el precio internacional del barril de petróleo, lo cual le beneficiaría en gran manera porque afecta a sus enemigos, y a la misma vez Estados Unidos busca con todas sus diferentes herramientas y artimañas cortar vías de suministros globales en esta guerra económica global, que cuando hablamos de guerra económica global únicamente tenemos que englobarlo dentro de un escenario más dentro de una guerra mundial proxy, una guerra mundial con diversos actores y una guerra mundial a cuotas, que es lo que estamos viviendo actualmente con todos los escenarios mundiales abiertos. El desequilibrio que logra Estados Unidos con su acción en contra de Venezuela y con toda la extorsión que estamos viendo en estos momentos, los cuales, por cierto, hay una contradicción en el discurso de Donald Trump, la cual es necesario recalcar, de que el gobierno bolivariano siempre estuvo dispuesto a negociar con términos energéticos con Estados Unidos mientras se respete la soberanía nacional de Venezuela. Esto lo dijo hasta el cansancio el presidente Nicolás Maduro, de que estaban abiertos al mercado petrolero, a las empresas norteamericanas que pueden invertir en Venezuela sin ningún problema mientras se respete la soberanía. Y dentro de todo este escenario, lo que busca Estados Unidos es desequilibrar el equilibrio actual del mercado energético global para atentar en contra de los principales actores que le vienen pisando los talones, si es que ya nos lo adelantaron, como Rusia por un lado, como China por el otro lado, y a la misma vez el escenario venezolano, un escenario venezolano que en los cálculos de Estados Unidos, recordemos, en los cálculos de los Estados Unidos, no en la actualidad, podría suponer que Estados Unidos puede prescindir de Asia Occidental, de toda la región de Medio Oriente, y generar un incendio, un caos en esa región del globo para terminar de desestabilizar a China mientras ellos se abastecen con el petróleo proveniente de Canadá y de Venezuela, que son las proyecciones que se tienen en estos momentos. Ahora bien, por eso en la situación interna de Estados Unidos es una situación que responde a una jugada geopolítica dentro del mercado energético global y no a una necesidad urgente de los Estados Unidos de que se estén quedando sin energía o que no puedan comprar energía en otros lugares. Solo que el escenario actual mundial, antes de la intervención total en Venezuela, respondía a un esquema que le era muy contrario económicamente a Donald Trump, el cual busca bajo todos los, vamos a decirlo, energía barata equivalente a desarrollo potencial económico. Pero Estados Unidos no busca un desarrollo potencial económico, vamos a decirlo, a favor de su pueblo, del pueblo norteamericano, o una industrialización masiva de Estados Unidos, sino que responde al lobby armamentista, al lobby militar de defensa, que también coincide
Por eso creo que en este escenario global tenemos que estar encajando pieza por pieza del puzzle. También coincide con la declaración de Donald Trump de duplicar el el presupuesto de presupuesto de guerra. defensa, lo cual creo que también es una pieza importante en estos análisis. Cuando hablas de desestabilizar Asia Occidental al tiempo que buscaría asegurarse el control del acceso a los recursos energéticos de Venezuela, entonces no sería casual, sino deliberado, este proceso simultáneo de desestabilización o ataque relámpago en contra de Venezuela y el proceso de desestabilización interna al cual están sometiendo a Irán al tiempo que la presionan para que no reaccione en defensa de esa guerra híbrida a la cual están siendo sometidas en la actualidad a partir de una serie de supuestas manifestaciones prodemocráticas. Totalmente de acuerdo, Carlos. Es parte del mismo escenario. Y es más, coincide con aquella visita de Netanyahu la última semana de diciembre, creo que fue el 29-30 de diciembre a Estados Unidos, en los cuales menciona a los dos países, Venezuela por un lado, Irán por el otro, diciendo que Venezuela era un eje del apoyo al eje de la resistencia islámica en Asia Occidental, por eso representa una amenaza para Israel, para la entidad sionista, mejor dicho, cosa de no darle entidad a lo que ellos quieren justificar. Y por el otro lado, la amenaza continua que ellos dicen que representa la República Islámica de Irán. Entonces, sí, claramente son parte del mismo escenario. Recordemos que la protesta en Irán son protestas legítimas que salieron a partir de una devaluación económica. El gobierno reconoce que las protestas son legítimas a partir de este desequilibrio económico y las principales protestas son con las imágenes del Ayatollah Ali Khamenei, son en respaldo a la revolución islámica de Irán, pero en protesta con la situación económica del gobierno actual, no en contra del sistema de la revolución islámica. Esto fue la primera imagen que se dieron de todos los sectores de los bazares, que son parte de la economía principal más fuerte de Irán. Lógicamente, la entidad sionista, los servicios de inteligencia occidentales utilizaron esto para primero presentar en la prensa internacional un escenario de desestabilización caos que no existía y luego infiltrar sectores armados y sectores de agitación, los cuales son detectados por la misma, encontrados por los mismos manifestantes, eran aislados y repudiados por esta gente y luego terminó en situaciones que parecen ir escalando, aunque por las fuentes que tenemos se mantiene en total control. No hay riesgo de caída de la revolución islámica, pero sí hay riesgo de intervención internacional y de utilizar estas maniobras para justificar una intervención. Es parte del mismo escenario: el secuestro del presidente Nicolás Maduro y encender un fuego en Asia Occidental, el cual pone en riesgo la franja y la ruta de la República Popular China, el corredor norte-sur de la Federación Rusa, el puerto de Bandar Abbas, uno de los principales puertos de comercio de petróleo. Entonces, lógicamente, como habíamos dicho, piensa mal y acertarás. Es parte del mismo escenario geopolítico, por eso también la complejidad y también de tener en cuenta quién realmente mueve el titiritero. Y acá uno no quiere entrar en especulación ni nada, pero es parte de lo que nosotros decíamos, de que tal vez no dimensionamos cuál es el enemigo real detrás y cuál es la peligrosidad que representa, no únicamente el imperialismo, Estados Unidos, sino también todo lo que representa la entidad sionista, que es quien mueve el verdadero lobby, tanto farmacéutico, el lobby comunicacional, el lobby armamentístico, Wall Street, el mundo financiero en los Estados Unidos, que parece que incluso la misma bestia tiene su propio dueño y está encadenado a los designios de sectores igual de poderosos, pero aún más malignos en la terminación de lo que realmente representan cada uno de estos actores. Tadeo, ¿será que estamos ante el comienzo de una era en la que está en condición de fase terminal o en coma
el derecho internacional y se sustituye la fuerza como un medio de relacionamiento entre las naciones, o la instrumentalización del derecho internacional solo para someter a terceros estados y algunas potencias exclusivas estarían exoneradas de ese marco de normas que viene ahora a partir de este evento en contra de Venezuela, que no hay que decir que sea el signo que marque esa ruptura, porque lo que venimos viendo en Gaza de hace 2, 3 años es tan dramático que no ha significado un cambio, una movilización, un rechazo más rotundo por parte de la mayoría de la comunidad internacional, sino que está dejando que eso suceda y no hay una reacción. Y en el caso de Venezuela, pareciera que va a haber como una posición similar, se va a dejar pasar. No sé, dime, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Hoy hizo una publicación muy amplia Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, expresidente de Rusia, en los cuales dice dos cosas importantes. Primero, una advertencia a Estados Unidos, un cálculo que se hace de que si no se libera al presidente Maduro, Maduro se convierte en un Mandela para Latinoamérica, afirmando de que tal vez mantenerlo preso incluso va a ser muy perjudicial para Estados Unidos. Y en segundo lugar, Medvedev dice algo muy interesante. Dice que el sistema internacional actual ha entrado en una fase de locura y que con los locos o con las pacientes, dice en su mensaje, en la traducción del ruso, dice que no se los tranquilizan las amables palabras del psiquiatra, sino que los puños y la rudeza de los enfermeros. Entonces, creo que apunta hacia ese escenario que no quisiéramos tener encima, pero parece que ya lo teníamos encima. Y otra vez volviendo con el principio, sabiendo la situación de declive del mundo occidental, del eje anglosajón en su composición, Reino Unido, Estados Unidos, la entidad sionista, creo que no tomamos dimensión de la peligrosidad que puede ser cuando ellos se encuentran en un claro peligro. Y mientras analizábamos redes comerciales y desarrollo mundial y alianzas y proyecciones y un mundo de rosas que se avanzaba y se sigue avanzando respecto a eso, no tomamos dimensión la conspiración enorme que había del otro lado. Creo que entramos en un vórtice en los cuales, como dijo Medvedev, se va a entender a través de la fuerza. Justamente Rusia ayer volvió a utilizar el misil Oreshnik en un claro mensaje hacia Occidente, en un ataque en contra de precisamente una posición energética de Ucrania, que representa el 50% de las reservas de gas ucranianos que ahora ya se ha evaporado, y que iba en contexto con la respuesta al ataque en contra del presidente Vladimir Putin. Entonces, estamos en un escenario mundial en los cuales creo que se van a empezar a entender ciertas circunstancias a base de la disuasión militar en su máxima expresión. Acá quien tenga la capacidad de generar un daño real al enemigo, lo cual le haga calcular muy bien sus acciones, van a ser quienes permanezcan, vamos a decirlo, por afuera de una peligrosidad momentánea, porque tampoco hay ninguna garantía de que esto sea de manera permanente. Y al no haber reglas, y como bien mencionabas, creo que todos nos tenemos que mirar en el reflejo de la Franja de Gaza. A esta altura, todos los países dignos y soberanos del mundo tienen que utilizar como espejo Gaza. Lo que tanto se hablaba de que hoy es Gaza, mañana puede ser cualquiera de ustedes, bueno, yo creo que ya estamos en el mañana, creo que es cualquiera de nosotros, incluso en Argentina, hay que decirlo, todas las temporadas de verano, actualmente en la Patagonia, hay incendios forestales. Y este año vuelve a haber grandes incendios forestales y hay acusaciones, y ya no acusaciones, sino claramente evidencias de que estos incendios responden a la entidad sionista, a personas que hacen el servicio militar en Israel y que encienden fuego la Patagonia para después comprar la tierra a precio vil.
que es lo que ha estado sucediendo en los últimos años, y más ahora con un gobierno totalmente que responde a esos intereses. Entonces, creo que entramos en esos escenarios. Creo que acá lo que tiene que haber es una respuesta en forma de disuasión. Es muy triste decir de que cualquier gobierno a escala global tiene que destinar mayor presupuesto en defensa para lograr desarrollar su continuidad política. Y esto ya ni siquiera es la zanahoria y el garrote, porque Estados Unidos ni siquiera está garantizando una zanahoria, sino que directamente es la amenaza total. Y esto lo hemos visto, creo que la mejor imagen es lo que ha extorsionado al presidente Petro de Colombia, en los cuales se lo ha condicionado de tal manera de que un día tenía un discurso, vamos a decirlo, revolucionario y popular, y al otro día era el amigo número uno de Donald Trump a base de una conveniencia que no se puede tolerar. Uno no puede decir, te voy a invadir, te voy a matar, vas a terminar en la cárcel si no me firma estos papeles, si no hace lo que yo te digo. Y al final todo terminan aceptando, porque en realidad cuando empiezan a hacer las mediciones, creen que tienen alguna chance. Incluso jugando en el juego electoral de la democracia liberal. Y sobre eso también, querido Carlos, yo quiero sin hacer futurología y teniendo en cuenta que estamos hace una semana recién a cumplirse en las próximas horas del secuestro del presidente Maduro, tener en consideración lo siguiente: Venezuela avanzaba hacia un avance sustancial de un sistema político comunal que iba a ser un ejemplo para Latinoamérica y con el respaldo económico del desarrollo, de la recuperación, que incluso la CEPAL reconoció que tenía el gobierno bolivariano. Entonces, hasta en esos puntos tenemos que detenernos para tener en consideración qué es lo que estaba y qué es lo que está realmente en juego en Venezuela, cuáles son los factores de interés externos que existen en contra del país y también toda la jugada internacional. Entonces, esto nos obliga en estos tiempos complicados, vamos a decirlo, a hacer un desguace total de todo lo que había y cuáles eran las proyecciones hacia el futuro si esto no sucedía y por qué Estados Unidos ha tenido que jugar este as bajo la manga a base de la extorsión y a base de una beligerancia que atenta en contra de, bueno, ya la inexistente derecho internacional. Hay de esas reacciones que todavía se repiten, inquietudes, es por qué o qué reacción tendrán Rusia y China más allá de las declaraciones enunciativas de rechazo a la agresión y el secuestro. No lo planteo en el sentido de incorporarse al conflicto en apoyo a Venezuela y el rechazo de los Estados Unidos, sino desde sus posiciones, cómo responden a este golpe en contra de la mayoría global, la multipolaridad de, de ese movimiento global alineado hacia la transformación del orden unipolar a uno multipolar. Hay un problema tal vez en la interpretación de ciertos hechos, querido Carlos, que es que estamos acostumbrados a los discursos grandilocuentes, tal vez, estamos acostumbrados a esta manera de hacer política que tiene Estados Unidos en el mundo o incluso que tiene Europa, sacar pecho y decir yo hice esto, aquello y aquello. Rusia y China siempre dicen, pero más de lo que dicen es lo que hacen. Y esto se ve, y no muchas veces es público, lo que China y Rusia hacen y los movimientos que utilizan. Esto tiene que ver mucho con el pensamiento oriental y también la manera estratégica de hacer las jugadas, lo cual condiciona que en nuestro pensamiento occidental, bombardeado por Hollywood, bombardeado por los medios mainstream y demás, muchas veces creamos que esta falta, entre comillas, o esta inacción, entre comillas, que se tiene por parte de Rusia y China, responde a una debilidad o responde a
entra ahí el tema conspiración de que acá hay acuerdos. Ujú. Acá Donald Trump en Alaska arregló con Putin la división global, este sector para Xi Jinping, este sector para Putin, esta imagen para Donald Trump, incluso una discusión muy de redes sociales que hemos visto a lo largo de todo este tiempo y que muchos pecan de inocente, incluso hablar de un canje Venezuela por Ucrania, que son medidas muy simplistas, muy irracionales. Y en medio de eso, querido Carlos, creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se puede llegar a pensar de ciertos jugadores. Creo que son momentos muy tensos, creo que todos están tratando de evitar lo peor, porque el escenario global actual de tanta conflictividad, de tantos frentes abiertos, da para pensar lo peor y da como una de las hipótesis de las proyecciones, lo peor, dígase, una conflagración a gran escala hasta nuclear. Y yo creo que muchos actores geopolíticos conscientes de esto están tratando de mantener el pulso en estos momentos, que me parece lo más importante, y por eso también las reacciones de Rusia y China, que fueron totalmente solidarios con la República Bolivariana de Venezuela, pidieron la inmediata liberación de Maduro y yo creo que de aquí hacia adelante, al igual que las negociaciones por la liberación de Alex Saab, fueron por debajo de la mesa en muchos escenarios globales, ahora más que nunca creo que va a haber muchos debates y arreglos, los cuales muy difícilmente lleguemos a saber cómo fueron cada uno de ellos si queremos creer lo mejor. Ahora bien, hay un punto que creo que es vital tocar, querido Carlos, y que te voy a pedir 5 minutos Seguro. para poder explayarnos. La Revolución Bolivariana es un movimiento de liberación nacional. Y como todo movimiento, tiene un camino que trascender. Y esos caminos en cualquier movimiento revolucionario a nivel global hemos visto que tienen sus altibajos y que muchas veces, no quiero utilizar la palabra ceder, pero han tenido que saber interpretar los tiempos. Tanto la China después de Mao, la de Deng Xiaoping, tanto incluso la República Popular Democrática de Corea, después de la muerte de su histórico líder Kim Il-sung y la asunción de Kim Jong-il, el padre del actual líder, han tenido que atravesar momentos muy complicados, incluso la Revolución Cubana, Vietnam mismo, con diferentes desarrollos de planes y de relacionamiento internacionales, los cuales tenemos que interpretar que lo que no tiene que ponerse en riesgo es la continuidad de la revolución. Ahora bien, creo que las palabras de Diosdado Cabello en su programa con el Mazo Dando, respecto a que a veces en términos automovilísticos, cuando uno tiene que hacer maniobras, tiene que bajar la velocidad, pero aumentar las revoluciones. Y tomando ese contexto, creo que es necesario que Venezuela comprenda y que nuestros hermanos venezolanos comprendan el rol que juegan a nivel internacional, la responsabilidad histórica con la que cargan, queriendo o no queriendo, pero así Dios ha querido que sean las cosas de alguna u otra manera, y que eso nos tiene que llevar a pensar de que no tenemos que llevar a conclusiones rápidas o conclusiones con la sangre caliente de atravesar estos momentos. Creo que todos estamos en las mismas condiciones de querer decir un millón de cosas y de pensar un millón de cosas, pero que a la misma vez hay que ser racional y entender y saber que incluso hay otro submundo de información, de datos duros y de avances que tiene que ver con la geopolítica dura y pura, como se suele decir, en los cuales tenemos que prestar mucha atención y por eso también en el rol de comunicadores y en el rol de la comprensión de las relaciones internacionales, ser muy coherentes con las diferentes posicionamientos y proyecciones que tenemos hacia adelante, los cuales, querido Carlos, nos deja en un lugar muy comprometido con la realidad y el evolucionar situacional de la actualidad. Ya para cerrar, para completar esta conversación, este segundo momento de en contexto con esta segunda temporada y esta primera entrevista del año, la primera publicación del 2026.
Tu reflexión ya para cerrar sobre qué repercusiones pudiese significar para la región la consolidación de una estrategia de fuerza por parte de Estados Unidos sobre nuestras naciones. Te pregunto porque a partir de esta acción en contra de nuestro país se ha avanzado en una estrategia de extorsión y chantaje. En esas condiciones, ¿cómo queda la soberanía? ¿Cómo queda la capacidad genuina de decidir en libertad o no? ¿Y cómo queda la región bajo este esquema de relacionamiento a partir de la aplicación brutal de la fuerza militar? Ninguna capital de Sudamérica había sido bombardeada por una fuerza externa hasta el hecho trágico del 3 de enero. No hubo una unidad latinoamericana, sudamericana, para condenar este hecho. Tan solo el hecho flagrante del bombardeo, más allá del posicionamiento político. Esto nos deja con que se ha abierto una caja de Pandora y como bien dijiste, se ha aplastado cualquier atisbo de soberanía o de reivindicación soberana y la falta de apoyo, incluso de los grandes actores regionales. Y no vamos a mencionarlos, pero todos ya los tenemos, porque han sido los mismos países que han hecho el juego a Washington y que ahora después pusieron el grito en el cielo, pero tampoco condenaron flagrantemente lo sucedido. Dígase aquellos países que incluso bajo gobierno, entre comillas, progresistas, pidieron las actas de Venezuela cuando no las piden en Honduras, cuando viven subordinados a los intereses de Washington, queriendo o no queriendo. Bueno, eh, han sido cómplices y parte necesaria de esta situación y creo que entramos en una era oscura. Creo que y vamos a repetir lo mismo que desde el principio. No hemos dimensionado contra quién se estaba enfrentando Venezuela y la irracionalidad total que podían llegar a cometer. Y creo que si Venezuela, teniendo un gobierno revolucionario y siendo incluso la principal fuerza armada, tanto en moral, en armas, en proyección, en constitución soberana, ha sufrido esto y los demás países han hecho la vista gorda en gran manera y ya una semana ya no se habla del tema, se habla de este juicio espurio en contra del presidente Maduro en Washington, en Nueva York y todo lo que bla, bla, bla. Creo que nadie ha tomado dimensión, no se toma dimensión de la peligrosidad actual y eso lógicamente va a arrastrar a la región. Tenemos elecciones en este año en Colombia y tenemos elecciones este año en Brasil. ¿Creen que están por afuera de la radar de Washington? ¿Creen que Estados Unidos no va a hacer las jugadas necesarias para garantizar la derrota de esos gobiernos progresistas, el cual el de Colombia ya está hoy por hoy subordinado al 100%? ¿Cuáles son las apuestas que hacen? ¿Creyeron que dando el beneplácito van a quedar por afuera de la locura desatada? Bueno, que hayan utilizado todo esto en contra de Venezuela marca de que Venezuela es indoblegable y que el presidente Maduro es indoblegable y que por eso han tenido que llegar a ese extremo. Pero con el resto de los países solo le ha bastado un tweet. Creo que son momentos complicados, momentos tensos, pero que aún así la conciencia de los pueblos y como dice aquella consigna, solo el pueblo salvará al pueblo. Volvemos a lo mismo y por más que a principio de este siglo XXI se hablaba del fin de los tiempos, el triunfo total de la globalización, el triunfo total del consenso de Washington, se logró en muy poco tiempo dar vuelta a la tortilla con todos los errores que ahora ya sabemos cuáles han sido. Hay que aspirar y pensar en las proyecciones hacia adelante, sabiendo que estos tiempos convulsos y estos tiempos complicados
incluso abren las puertas a lo que podría llegar a ser un nuevo desarrollo de soberanía nacional. Y cuando hablamos de soberanía nacional, creo que ya ni siquiera estamos hablando de izquierda o de derecha, sino que estamos hablando de la defensa de lo que es, de lo que le pertenece a cada pueblo. Eh, por lo cual, como cierre, comprender los tiempos en los que estamos, pero a la misma vez no tener una actitud tal vez, vamos a decirlo, pesimista, porque existen proyecciones suficientes y tenemos ejemplos históricos sobre la grandeza de la resistencia de los pueblos y la necesidad, sobre todo ahora más que nunca, de ser conscientes. Creo que tenemos que ser conscientes y saber proyectar hacia el futuro y hacia adelante. Bueno, con esta reflexión de Tadeo Castiglione, investigador, analista internacional argentino, con quien hemos compartido durante esta entrega de En Contexto con, dedicada al tema de Venezuela, a partir del ataque militar no provocado de los Estados Unidos en contra de nuestro país para perpetrar el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Ya lo repasaba también, es la primera vez que una capital de Sudamérica es bombardeada por una potencia extranjera, en este caso los Estados Unidos. Repasaba sobre las implicaciones, las consecuencias de esta acción de fuerza desmedida, criminal, ilegal ilegal, para que no suene ilegal, eh, la cual ha sufrido nuestro país y cuyas implicaciones no se restringen al ámbito nacional, sino que tienen repercusiones telúricas en la región y en la forma en cómo se va a configurar el mundo. Llegamos al final, desde Caracas, Venezuela. Le saluda y se despide este servidor Carlos Arellán Solórzano. Una invitación, como siempre, si no lo ha hecho todavía, a que se suscriba a nuestro canal de YouTube de Venezuela News, active la campana de las notificaciones, le dé like, deje su comentario y comparta este y otros contenidos, porque es una de las formas que nosotros como usuarios le decimos a los caprichosos algoritmos que este y otros contenidos y una interpretación alternativa desde Venezuela News les interesa. Hasta una próxima oportunidad.